En febrero de 2021, 4 años atrás y a 9 meses de la primera vuelta presidencial de ese año, igual que hoy, quienes lideraban la carrera presidencial según la casi totalidad de las encuestas eran Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. Pamela Giles, la diputada de los retiros del 10%, le seguía de cerca como la tercera figura y entre Evelyn Matei y Sebastián Sichel se repartían el resto del protagonismo. ¿Y Boric? ¿Dónde estaba Boric, el actual presidente? Ni siquiera marcaba, no había preferencias presidenciales para su persona. Meo, Beatriz Sánchez, Heraldo Muñoz e incluso Paula Narváez tenían más presencia en las encuestas que Gabriel Boric. Y Kast, bueno, Kast era la cuarta preferencia en la derecha, bien lejos de Lavín, Matei y Sichel. Sabemos lo que pasó después, y por eso es que creer que la elección de este fin de año está resuelta es simplemente idiotez. El escenario hoy es aún más inestable de lo que verdaderamente se cree. En este último tiempo han comenzado a publicarse encuestas con resultados impactantes. Menciono solo un ejemplo ilustrativo. ¿Se imaginaban acaso un año atrás que Johannes Kaiser podría estar ganándole una segunda vuelta a Michelle Bachelet? ¿O empatando con Tomás Bodanovich en la misma instancia? ¿O duplicando la votación de José Antonio Kast en una primera vuelta en que participen el republicano Matei y Kaiser? Estoy hablando de resultados de la encuesta con mayor nivel de acierto del último tiempo en nuestro país, la Cosa Nostra, y que nuestra directora ejecutiva Teresa Marinovich analizó esta semana en el canal de FNM junto con su director Alberto Mayol. Menciono estos resultados porque son en parte prueba de ese escenario político inestable del que hablábamos, porque resulta que por derecha un diputado ex-outsider exiliado a su anterior partido hoy supera a quien ganó la primera vuelta en 2021 y empata ese diputado ex-outsider en una eventual primaria con quien hasta hace un mes pintaban como segura ganadora. Y por izquierda, como los más fuertes candidatos, aparecen dos personas que en materia presidencial solo se han manifestado para declinar expresamente una candidatura. Es un escenario realmente incomprensible, fluido y de poca claridad, sobre todo respecto de una oposición sin plan ni coordinación y sacudida por un fenómeno disruptivo fuerte. Ustedes creo saben a qué me refiero, veamos. A comienzo de 2024, en febrero de 2024, o sea, exactamente un año atrás, Johannes Kaiser lanzó su candidatura presidencial. ¿Cómo irrumpió Kaiser? Palabras suyas. Chile Vamos ofreció hacer primarias y yo estoy plenamente dispuesto a ir a discutir en la plataforma que ellos ofrecen para las primarias. Me cansé, dice Kaiser, de tener gobiernos supuestamente de derecha que terminan haciendo políticas de izquierdas. Bien concreto, fácil de entender. La coalición de Chile Vamos había ofrecido primarias en el sector, Johannes Kaiser cobró la palabra y planteó ser aceptado para participar en la plataforma de primarias que ofreció Chile Vamos. Ser candidato presidencial, no ir directo a la primera vuelta y competir en las primarias de Chile Vamos. Nuestro juicio entonces en esta columna, un movimiento extraño, raro porque situó su participación electoral en la primaria de Chile Vamos. Era raro porque la primaria necesariamente precisa de algo fundamental, que es unidad, pero unidad de proyecto político, cosa que no existe en la oposición no solo desde el año pasado, sino que desde mucho antes, y mucho menos entre Kaiser y Evelyn Matei y Chile Vamos. Estamos hablando de una coalición que entregó 2 veces la Constitución, que estuvo y está desde hace muchos años atrás, al menos desde Piñera, por entregar reparto en pensiones, que ha consentido y promovido creaciones y subidas de impuestos, que no cree en la igualdad ante la ley y sí en las cuotas para activistas feministas, radicalistas indigenistas, etc. Toda esa información estaba disponible en el momento en que Kaiser lanzó su candidatura y cobró palabra a Chile Vamos para participar en primarias. Era historia pasada, conocida, y por eso lo raro, lo extraño. Era raro también por la razón obvia, porque de perder Kaiser se vería obligado a apoyar y hacer campaña por Evelyn Matei, o sea, obligado a agitar las banderas de uno de los actores que él mismo impugna. Y esto, yo creo, se hizo bastante evidente al poco andar, la inviabilidad de una primaria como esa. Pero bueno, lo cierto es que a inicios de 2025, y usando como explicación la votación de Chile Vamos en la reforma de pensiones, Kaiser cambió de primaria y lanzó el órdago republicano, lo que lógico parece del todo acertado. Y ahora la pelota está evidentemente en la cancha de José Antonio Kast y su partido. ¿Por qué? Miren, repasemos. Mientras Kaiser lanzaba su candidatura y anunciaba el deseo de competir en la primaria de Chile Vamos, esto es, repito, a comienzos de 2024, justo después del segundo plebiscito constitucional, José Antonio Kast aseguraba en televisión abierta, luego de una dura derrota suya y de su partido, y sin mediar autocrítica alguna, que los votos de la derecha que estuvo por el en contra en el segundo plebiscito constituyente serían suyos en una eventual segunda vuelta.
Un porcentaje de eso a usted se le corrió por la derecha, le señaló el periodista intentando explicar las causas de la derrota y viendo si existía algún tipo de reflexión o análisis de Kast al respecto. Sí, está bien, pero ¿cree que esos que se adelantaron por la derecha van a votar por el candidato o la candidata de la izquierda? No. Eso contestaba José Antonio Kast, correctamente creo yo, pero sin entender o sin querer entender el cuestionamiento de fondo que estaba haciendo el periodista. José Antonio Kast nunca entendió, o si lo entendió le cuesta muchísimo digerir, que el plebiscito por su proyecto de constitución lo pierde por derecha. Y ojo, no por Johannes Kaiser, que recordemos, esto es solo una constatación, son hechos. Recordemos, primero se manifestó por la favor, luego señaló que estaba en contra y además indicó que no haría campaña y efectivamente no la hizo. Pero sí parece haber recolectado a ese electorado que estuvo en contra de la propuesta de Republicanos y Chile Vamos para ahora lanzar la pelota a la cancha de José Antonio Kast. Y la pelota está ahí, en la cancha de Republicanos, porque de acuerdo a las encuestas que comentábamos al comienzo, Kast asoma como el peor posicionado hoy entre los tres. Me refiero a él, a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser. Y lo cierto también es que parece ser que a José Antonio Kast se le van acabando las excusas para rechazar una primaria presidencial. ¿A qué me refiero? Primero, desde Republicanos y particularmente José Antonio Kast argumentaron que una primaria con Chile Vamos no tenía razón de ser porque el proyecto de su partido y el de Chile Vamos son diferentes, lo que es 100% cierto. Y más que una excusa en este caso, estamos ante una buena explicación para no tener primarias con quienes quieren mezclar su proyecto político con Jimena Rincón y Matías Walker. Pero es también cierto que ahora la primaria no se trataría de Kast y Evelyn Matei, Chile Vamos, Jimena Rincón, etc. No. Ahora la propuesta de primarias es con Johannes Kaiser y los socialcristianos. Con estos últimos, paréntesis, hizo pacto electoral en 2021. Entonces, aquí la excusa de proyectos políticos diferentes no cala tan bien. Respecto a Chile Vamos se entiende perfectamente. Es una coalición que no cree ni defiende realmente la propiedad, la libre empresa, el mérito, la familia, etc. O sea, no es una coalición de derecha realmente. Es más bien socialdemócrata y en ese sentido es lógico y razonable rechazar una primaria por razones de proyecto político. Pero respecto de Johannes Kaiser, resulta más complejo que José Antonio Kast saque a relucir pureza ideológica, por decirlo de algún modo. Si es que lo intenta, lo hará con distinciones muy finas, incomprensibles para el electorado. Y no digo incomprensible en el sentido de que la base social de la derecha sea idiota y no pueda entenderla, sino que incomprensibles políticamente hablando. Diferencias no ponibles para efectos de denegar una primaria, diferencias de poca entidad política. Le resultaría complejo también a Kast el relucir pureza ideológica frente a Kaiser, porque lo cierto es que en momentos en que la consistencia en esa materia fue realmente necesaria, Kast la concedió. José Antonio Kast estuvo dispuesto a sacrificar lo que hasta ese entonces era su mayor atributo. Recordémoslo, vimos a un Kast, a su partido y a sus diputados, empujando con fuerza y a ratos con mucho fanatismo, un proyecto constitucional con derechos colectivos indígenas, con el principio de paridad para todos los ámbitos de la vida nacional. Sí, eso decía expresamente su texto. Un proyecto de constitución que establecía una forma de Estado ajena al proyecto político de la derecha, el Estado social y democrático de derecho, que comenzaba con el reemplazo progresivo del principio de igualdad ante la ley por la igualdad sustantiva, que en su artículo 16, número 26, letra C, introducía lógicas laborales salariales marxistas que la derecha de antaño ya había rechazado en el Congreso hace años, más o menos una década. En fin, no es propósito de esta columna extenderse en esa historia pasada, más que para afirmar la observación que hacemos de que se agotan las excusas para el Partido Republicano. Otra que se repite, quizás con otras palabras, en eso no aseguro precisión. Ensanchar el espectro electoral, ampliar el espacio político de la derecha, llegar a votantes a los cuales la derecha nunca ha llegado. Yo lo entiendo y siempre he sido de esa tesis. Pensar, como lo hacen muchos analistas y comentaristas, que la política, una cuestión imprecisa, cambiante, maniobrada totalmente por seres humanos, pensar que esa actividad admite reglas matemáticas exactas, techos fijos, reparticiones de votantes inamovibles, es, creo, nuevamente estúpido. Sobre todo se considera que las reglas de la política han cambiado, y una de esas que ha cambiado tiene que ver directa y netamente con el electorado, que es aquella relativa al voto obligatorio. Se incorporarán nuevos votantes a la elección presidencial de fin de año que no votaron en 2021. Casi el 50% del padrón, de hecho. Es muchísima gente. Entonces, ¿es acaso sensato que un analista pueda decirnos a priori que X porcentaje de esos votantes ya los tiene este candidato y que el otro Z porcentaje los tiene este otro y así? Por supuesto que no. Ese es un votante al que los distintos grupos políticos tendrán que salir a buscar. O sea, convencerlo de votar por una u otra opción.
Y en ese escenario es que la derecha sí puede ensanchar su espacio electoral y aspirar a obtener algo más que los tradicionales 3, 4 millones de votos. De que se puede y es positivo que eso se busque, pero ojo, la tesis de la ampliación del espacio político tiene sus limitaciones. Y la más clara de estas es que, y aquí no digo nada que no sea obvio, es que el espacio político hacia la derecha a secas tampoco es infinito. No aguanta, por decir un número, 5 candidaturas simultáneas sin terminar simplemente por digregarse. Y esa limitación, esa finitud del espacio político hacia la derecha a secas, se agudiza con mayor claridad en el contexto de una elección en la que en definitiva solo puede haber un ganador entre dos contendores finales, como lo es la presidencial. Yo no estoy seguro de que haya espacio de victoria para la derecha a secas, yendo con José Antonio Kast y Johannes Kaiser en simultáneo a Evelyn Matei, y quizás también con un candidato del Partido Social Cristiano. Es difícil. Desde Republicano, su presidente Arturo Esquella, y es algo que también ha dicho Kast, dice que es una buena noticia el crecimiento de Kaiser. Dice Esquella, de hecho, que es una muy buena noticia que alguien como Johannes Kaiser esté convocando a las personas que hoy día se encuentra convocando, que haya más personas en la línea correcta. Hace unos días, esta semana, el mismo Esquella dijo esto otro, miren, que es evidente que la suma de votos entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser supera a Matei. Yo creo que tiene razón Esquella, pero ojo que él mismo lo dice, se trata de la suma. La suma supera a Matei. Claro, pero no cada una de sus partes. ¿Qué se hace con las partes entonces? Lo que podemos ver desde afuera es que con la propuesta de primarias, Johannes Kaiser tiró la pelota a Rapallo, la sede del Partido Republicano, y que a quienes les toca jugar ahora es a José Antonio Kast y a su partido. Y las explicaciones para oponerse, decíamos, parecen cada vez más lejanas, menos tragables. Vamos con la última de ellas. Mostrar a todos los chilenos el proyecto país distinto del partido. Algo así como dar a conocer con José Antonio Kast su propuesta programática, y para eso se requiere que el mismo Kast esté en primera vuelta. Esa es la tercera explicación para mantener la resistencia a una primaria ahora con Johannes Kaiser. Y a esa explicación, una pregunta sencilla. ¿De qué propuesta programática se habla? ¿Qué proyecto político? ¿Cuáles son las propuestas concretas que se quieren mostrar por los rincones de Chile? Y esto, que no se malinterprete, no es una cosa personal con republicanos ni nada. La misma pregunta es extensible a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser. A ninguno le hemos visto realmente un proyecto político, una propuesta programática que es con lo que se gobierna. Una declaración de principios no es un programa. Y frases o eslóganes como vamos a mejorar la seguridad o aplicaremos una política de shock tampoco lo son. Y si, en todo caso, existiera ese programa en Republicanos, ¿acaso es imposible alcanzar una propuesta común entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, entre republicanos y nacional libertarios? ¿O acaso esas ideas que uno presumiblemente podría pensar que tienen en común solo valen si y solo si provienen de republicanos? O sea, son convenientes, idóneas en la medida en que quien las impulse sea José Antonio Kast en primera vuelta. Son preguntas, son solo preguntas. Y ojo, Kast tiene todo el derecho a presentarse, absolutamente. Y no hay aquí algo así como una selección divina para ser el candidato de la oposición. Ni Matei, ni Johannes Kaiser, ni José Antonio Kast están tocados con la varita, y mucho menos unas encuestas serán las que decidan esas cosas. El punto, sí, es que las explicaciones de los partidos y políticos financiados con dinero de los contribuyentes para tomar determinados caminos u otros, con las consecuencias que ellos y aquellos tienen, deben ser buenas. Y yo veo que a José Antonio Kast ese tipo de explicaciones se le están agotando. El bonus track, una explicación quizá menos explícita, velada, es que la presencia de Kast en primera vuelta se justifica solo para potenciar su propia lista parlamentaria, no habiendo expectativa real alguna de pasar a segunda vuelta. Yo no sé si eso, el ir a primera vuelta a toda costa para rentabilizar en el Congreso, a riesgo de dejar vía libre a Evelyn Matei, sea aceptable para la base social de la derecha a secas. O sea, a ver, resultaría que, siguiendo las palabras del presidente republicano, la suma Kast-Kaiser, la derecha a secas, supera a Matei. Pero, no importaría si eso no se traduce efectivamente en la realidad con tal de maximizar el resultado parlamentario del partido. Yo no descartaría, y esto ya no es observación sino especulación, y así que tómensela con ese carácter, no descartaría que Kast se sienta más cómodo obteniendo una buena bancada de diputados y sumándose a un eventual gobierno de Matei a que pactando con Johannes Kaiser una primaria presidencial y un pacto electoral parlamentario. Vamos ahora con el tercer y último factor, Evelyn Matei. ¿Qué podría estar pasando por la cabeza de Evelyn Matei? Primero, que está actualmente bien posicionada. Es la primera prácticamente en todas las encuestas. Nadie le gana.
Segundo, podría estar pensando también que actualmente, y enfatizo en el actualmente, la tensión política de la oposición está trasladada hacia su derecha en la disputa Kaiser-Kast, tras el cambio de primaria que propuso el primero. Disputa en la que ella no tiene pito que tocar. Y tercero, Matei podría tener en mente o estar convencida de que es la única competitiva realmente porque es capaz de alcanzar a ese denominado centro, encarnado políticamente en los Matías Walker o en la Jimena Rincón. Sin embargo, creo yo, para Matei, este es solo un estado de calma pasajero. Primero, porque no está siendo medida como debiese. ¿A qué me refiero? A ver, primera cosa, la tensión en la derecha se va a resolver, sea como sea, pero se resolverá. Y habrá claridad al respecto. Y si la resolución es la de una primaria entre Kaiser y Kast, el que salga vencedor de esa competencia se le hará gigante a Matei. El trabajo acumulado por años de Kast y el momentum de Kaiser, sea cual sea el que porte esos elementos en la primera vuelta. Y segunda cosa, Matei no está siendo sopesada como debiese, porque todavía falta en la ecuación el candidato de centroizquierda medianamente decente que le rasga una porción del electorado que hoy podría estar cosechando Matei en la encuesta. Me refiero a ese candidato tipo Claudio Rego, Eduardo Frei, Jimena Rincón o incluso, no siendo de centroizquierda, claro, Tomás Bodanovich. La posición actual de Matei es pasajera porque no ha comenzado todavía la verdadera pelea política presidencial, que es donde creo yo Evelyn Matei comienza a mostrar su verdadero personaje. Y además, pareciera ser que en el diseño de Matei, si es que lo hay, no se está entendiendo que ese centro al que se intenta apelar no es realmente un votante de posicionamiento ideológico de centro en este caso, sino un votante de sentido común, entendido como el que decidirá la elección conforme a sus preferencias y necesidades, ajustadas al contexto país actual que él mismo resiente y desprovisto de mayores consideraciones ideológicas. En definitiva, Evelyn Matei está actualmente en una posición cómoda, bien aspectada en encuestas y estudios de opinión y con peleas o disputas al lado, en las que no está involucrada y que solo afectarían a quienes serían su competencia directa. Sin embargo, y esto es lo más importante, porque así no son las disputas presidenciales, Matei se ubica en esa cómoda posición pero sin intervenir realmente en el debate político. Continúa con cierta aura de alcaldesa gestora buena onda porque no ha entrado de lleno en la disputa política. Evelyn Matei no habla demasiado en cosas relevantes, no está presente en los debates importantes y de hecho, en materia de pensiones, seguimos esperando por sus conversaciones con economistas y expertos con las que aportaría en la búsqueda de respuesta a los chilenos. Evelyn Matei no comanda una coalición y por ahora parece desligada de las decisiones de esta. Y Evelyn Matei no tiene tampoco, hasta ahora, una necesidad de audacia propositiva. ¿Qué pasará cuando todo esto cambie? Cuando le toque realmente, porque esto va a cambiar, porque así no son las disputas presidenciales. Evelyn Matei es inestable políticamente hablando, de posiciones frágiles aunque aparezcan revestidas de un tono duro de gallo de pelea. Evelyn Matei deberá responder por las decisiones políticas de una coalición constantemente y razonablemente cuestionada, que votó favorablemente al royalty de Boric, que votó favorablemente a las 40 horas, a los retiros del 10% hace un tiempo, a la ley Karin, a la ley de cumplimiento tributario, entre otras cosas. Evelyn Matei no va a poder ser más audaz que José Antonio Kast o Johannes Kaiser en sus propuestas, porque de ser así, se le desbaraja el naipe a su izquierda en su búsqueda por el electorado de la moderación. Lo de la derecha o la oposición en general es un enredo no resuelto. ¿Qué debería pasar para que Kast y republicanos se hallen en una primaria? ¿O cuál es la verdadera razón para no hacerlo? ¿Qué espera Evelyn Matei para ser realmente parte del debate político? ¿Querrá verdaderamente Johannes Kaiser participar en la primera vuelta presidencial? ¿Qué pasará con su candidatura si republicanos no se abre a primarias? En fin, cosas esenciales aún no amarradas. Y por eso es que estamos haciéndonos estas preguntas y comentarios y los que planteamos durante toda la columna. Preguntas y comentarios que creo toda la derecha debe hacerse. Que no se malentienda, se las debe hacer porque hay mucha indefinición e inestabilidad al punto de que, encontrándose la oposición con números favorables a su caso de cara a la elección, con un contexto político empapado por sus temas fuertes y con una ciudadanía que se resiente justamente en dichos temas, resulta que donde más complicaciones y ruidos hay es en ese sector que se presume como seguro ganador. La presión atmosférica es más baja en la cima de la montaña y eso parece estarle afectando profundamente a la derecha en esta pasada. Queremos saber tu opinión sobre lo que hemos comentado en esta columna. Estamos recabando muchos comentarios y los de ustedes son, en definitiva, los que más importan. Escríbanos cómo ven el escenario de la derecha,
cuáles deberían ser las propuestas infaltables de los candidatos, a quién ven mejor parado, etc. Trataremos de leerlo todo y desde ya, por supuesto, agradecemos su participación. Damos inicio al año 2025 en esta columna con todo. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.